Pues vamos a dar inicio, que como les decía yo a todos ustedes es algo muy importante. Yo creo que todos los temas son importantes. Esta segunda parte del curso habla de los aspectos, primero de los aspectos espirituales de la comunidad, del amor a Dios, del amor al prójimo, del amor a la comunidad cristiana y cómo conjugar todo esto con la parte humana, con la parte de nuestra esencia como seres humanos, como criaturas. Y esta segunda parte del curso se refiere a eso, a esos asuntos del aspecto personal como seres humanos y la tendencia que tenemos a caer tan fácil. ¿Por qué somos tan frágiles? ¿Por qué aún queriéndonos esforzar tanto, siempre caemos, ¿no? Y esa es la lucha que vamos a mantener durante toda nuestra existencia humana, y a veces tendremos derrotas, a veces tendremos victorias, pero lo importante aquí es mantenerse firmes, constantes en todos estos aspectos para tener esa perseverancia final que el Señor quiere de cada uno de nosotros, de cada uno de los cristianos. Entonces es bien importante que podamos entender en este contexto de tener los fundamentos de una vida cristiana estable, de una vida cristiana madura y de una vida cristiana íntegra, completa, con todos los elementos. Entonces vamos a ver este tema titulado La carne, y que los objetivos que al final de este tema necesitamos alcanzar, necesitamos entender es eso. ¿Qué significa la palabra carne? Pero en el sentido bíblico, porque ya vamos a ver en el transcurso del tema que a veces estamos como confundidos, ¿no? Con este significado de esta palabra, carne. Y todos los problemas que consigo trae esta palabra, ¿no? Y ¿qué quiere? ¿Qué quiere al terminar este tema? Ayudarnos a abrirnos al poder del Espíritu Santo para superar todos nuestros problemas personales. Ojo, aquí se englobaría todo lo que nosotros somos, nuestro ser y qué hacer, con nuestras debilidades, con nuestras adicciones, con nuestros pecados, con todo lo que conlleva este tipo de problemas, ¿no? Los problemas personales que se pueden enumerar en un montón, problemas económicos, problemas de pensamiento, problemas de resentimiento, problemas de miedo, problemas de ansiedad, problemas de toda índole, de todo lo que conlleva el mundo y todo lo que hemos aprendido de él, ¿no? Estos son nuestros objetivos, y para no demorarnos mucho vamos a dar inicio con el tema y tratar de desarrollarlo lo más entendible posible. Y yo les sugiero que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, alguna aportación, con todo gusto en cualquier momento lo puedan hacer. La idea es que todos tengamos el mismo contexto y podamos entenderlo, digerirlo de la misma manera, porque somos una comunidad y estamos caminando juntos, estamos tratando de seguir la enseñanza del Señor, pero necesitamos hacerlo en comunidad. Y al ratito van a ver dentro del tema desarrollar cómo es importantísima la comunidad cristiana, esa congregación de hermanos que me pueden entender, que me pueden ayudar, que me pueden corregir, que me pueden orientar. ¿Sale? Entonces, el problema de la carne. El problema de la carne es el origen de todos los problemas personales a los que nos podamos enfrentar. Así de simple, la carne. Y vamos a ver, vamos a conocer, vamos a aprender lo que realmente significa la carne en el sentido bíblico, porque nosotros lo relacionamos con una sola palabra, y a lo mejor por ahí alguien quiera darnos algún ejemplo. ¿Ok? El origen de los problemas. Y empieza desde la influencia que hemos tenido del mundo, lo que hemos aprendido, los valores,
todo lo que el mundo nos ha ofrecido, y que ninguno de nosotros tal vez tuvo desde niño una enseñanza cristiana, una enseñanza relacionada con la iglesia católica. Fuimos aprendiendo y nos fueron platicando, y nuestras mamás rezaban el rosario, o tenían un santito en especial, algún santo que tenían ahí una imagen, la imagen de la Virgen de Guadalupe, el bulto de San Martín de Porres, de San Martín Caballero, de un montón, pero no, como tal, no tuvimos esa influencia de tener una educación cristiana, sino que fuimos agarrando de cada una de las partes lo que el mundo nos ofrecía, lo que el mundo nos ofrece, desde la visión del mundo. Entonces, fuimos creando también muchos problemas personales de acuerdo a nuestra manera de crecer, nuestra manera de aprender. Y esos problemas, les decía yo hace ratito, tienen que ver muchos, solamente se pusieron algunos ahí, como la soledad, el miedo, las rivalidades y la depresión, entre unos muchísimos más. ¿Quién no ha sufrido de alguno de estos? Aquí no los veo, pero si les preguntara yo a ustedes, díganme si de alguno de estos 4 que enumeramos acá, alguno de ustedes no ha experimentado soledad, no ha sentido alguna vez miedo, no ha sentido también alguna rivalidad con alguien, por alguna cosa a lo mejor sin sentido, por alguna tontería tal vez. Y depresión, la enfermedad del siglo, junto con el estrés, la depresión es de las enfermedades más graves o de los problemas personales más grandes que podemos presentar, y que nos pudieran llevar a muchas cosas, a tomar muchas malas decisiones. Y a veces en esta lucha que nosotros tenemos, porque tratamos de seguir al Señor, hay 2 fuerzas que actúan en nosotros, ¿no? Ese ambiente natural que estamos acostumbrados a vivir y el ambiente espiritual. Y esto contribuye a hacer crecer los problemas que representamos nosotros, y a veces ni cuenta nos damos, a veces creemos que estamos bien, pero dentro de nosotros hay una lucha interna, y diría cada quien lucha contra sus demonios, contra sus pecados, y algunas veces, como digo yo, algunas veces lo vences, algunas otras te tumban, te ganan, o algunas veces hasta te llegan a arañar, te lastiman, pero a veces estamos tan inmersos en la vida natural, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros palpamos, en lo que nosotros tenemos como cosa tangible, o sea, lo que vemos al hermano y todo, pero dentro de nosotros hay esa lucha espiritual también, y esa lucha espiritual se da por 2 bandos, por medio de Dios y por medio de Satanás. Estamos en esta lucha todo el tiempo, enfrascados, y quien se queda en medio somos nosotros, y cada uno tiene su motivo para luchar. Dios tiene un motivo para salvar tu alma, Él quiere que tu alma se salve, y el demonio a toda costa quiere que se pierda. Entonces, esa lucha espiritual que hay dentro de nosotros, aunada a la lucha natural, de acuerdo a la influencia que nosotros recibimos del mundo, es un conflicto, una guerra más grande que todas las que se han gestado en la faz de la tierra, y que la vivimos día a día, día a día. Entonces, Dios nos quiere preparar para ayudarnos en esta batalla, que Él sea nuestra arma, que Él sea nuestro escudo, que Él sea nuestra fortaleza, pero depende indiscutiblemente de la disposición y de la actitud que nosotros tengamos para poder ser ayudados por Dios en esta lucha que se gesta entre 2 bandos, entre el bando bueno y el bando malo, y nosotros
somos los que quedamos a la mitad de esta batalla, luchando nuestras propias batallas, luchando a veces solos, porque no queremos pedir ayuda, nuestras propias batallas, el día a día. Pregunta, ¿qué es la carne? ¿Qué entiendes por concepto de carne? Si alguien quisiera responder, con agrado los escucharíamos para tener una noción de qué es lo que pensamos nosotros que es la carne. Si alguien quiere responder, nada más no se amontonen, ¿eh? Kevin, por acá. Adelante. Para mí, bueno, la carne es pues el aspecto material de mi persona, o sea, tengo un cuerpo y pues este cuerpo es mortal y la carne pues es parte de este cuerpo mortal en el que, bueno, en desarrollo en la tierra, en el plano mortal. Para mí esto es la carne, ¿no? Ok, gracias, Sol. Pero acuérdense que nosotros, por la influencia del mundo, tenemos a veces conceptos errados y a veces decimos la carne es débil, ¿no? Para poder justificar a veces las acciones que también nosotros tomamos. Es que soy carne, soy débil, soy frágil y por eso caigo. Entonces ahí estaríamos justificando que todo el tiempo estemos cayendo, ¿no? Es como decir, pues es que es es mi naturaleza, ¿no? Soy frágil, soy carne, soy débil. Entonces, tener bien claro el concepto dentro de la temática bíblica, de la temática cristiana, qué es lo que significa la carne, ¿no? Y San Pablo nos advierte en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, no satisfagan los deseos de la carne. O sea, no le hagan caso, no dejen que esto los arrastre, porque hay muchas consecuencias dentro de este plano natural que nos pueden hacer caer. Entonces, por eso San Pablo era tan tajante en decirnos, no satisfagan los deseos de la carne, o sea, no se esclavicen, no se dejen llevar, porque el mundo, y ya lo vimos la vez pasada, es lo que nos presenta directamente. Sí, es que transporta a mi alma, que es inmortal, ¿no? Para mí, bueno, es como en una ocasión escuché un ejemplo del jinete y el caballo, ¿no? El jinete debería ser tu alma y el caballo, pues la carne, el cuerpo. Y el jinete debe dominar al cuerpo, el jinete es el que manda, el alma. No el caballo, ¿no? No el cuerpo. Debe mandar el alma en el cuerpo. Eso es lo que debería, bueno, ese es el deber ser, ¿no? En términos generales pudiera decirse que sí, porque yo puedo ser un barco a la deriva. Si el barco no tiene un capitán, el barco, las olas te van a llevar hasta donde él quiera. Entonces, y tomando esa referencia del caballo y del jinete, si tú dominas bien al caballo, porque el caballo tiene sus impulsos, también es otro ser vivo, ¿no? Que también tiene sus sentimientos, y lo vas poderle ordenar, lo tienes que domar, lo tienes que hacer a tu manera de ser. Eso es lo que Dios quiere hacer también con nosotros. Pero en el aspecto, por ejemplo, de tomar una referencia marina, las olas, por muy fuertes que estén, el barco va a causar resistencia hacia él si tiene un capitán que lo guíe. Entonces, si no tiene un capitán, el barco es un pedazo de madera, un trozo de metal en el mar, en la inmensidad del mar, que puede ser atacado desde arriba o desde abajo, por las olas, por el clima desde arriba, por los vientos, por los huracanes, por el hielo, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ejemplificarlo aquí? El sentido que nosotros tenemos como carne, dice aquí que no se refiere ni al cuerpo, o sea, ni al cuerpo ni a las emociones, ni siquiera a los deseos sexuales, aunque más adelante vamos a ver toda la implicación que tiene mi cuerpo como tal natural, mis emociones
y también mis deseos sexuales, porque el cuerpo en sí no es bueno ni malo, es tu medio de transporte. Y dice San Pablo que deberíamos de considerar nuestro cuerpo como un templo del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos lo consideran así o cuántos lo consideramos así para poderlo cuidar? La mayoría de la gente hoy, en este sentido, está enfrascada en tonificar su cuerpo de manera escultural para poderse ver bien, para que ese medio de transporte del alma, como tú decías, tenga una vista muy padre, que se vea muy atractivo o atractiva en el caso de las mujeres, pero no está cuidando realmente el templo del Espíritu Santo. Lo está tonificando, lo está haciendo ver más atractivo por fines carnales nada más. Igual, nuestras emociones, que pueden variar de un día hacia otro o de un momento hacia otro. Hoy estoy muy efusivo, estoy muy contento y tomo decisiones asertivas, y al rato estoy enojado y refunfuño contra todos y pongo todo esto. O, en el caso de los deseos sexuales, Dios puso el sexo ahí para disfrutarlo, para procrear, para tener una familia, pero también estando controlados. O sea, el hecho de que tú tengas ese deseo sexual y alguien se te haga atractivo y formes una pareja, lo puedes ejercitar, lo puedes hacer, porque Dios lo puso ahí como un medio para la procreación, como un medio expresivo para decirle a mi pareja que yo le pertenezco y que ella me pertenece a mí. Pero cuando eso se vuelve desenfreno y no tiene control, ya vemos todo lo que llega a suceder. Entonces, definitivamente dice el texto que ni las emociones, ni el cuerpo, ni los deseos sexuales se pueden llamar carne, que tenemos un concepto equivocado. Y la Biblia nos dice que el significado de la carne es nuestra naturaleza humana separada de Dios, funcionando de manera independiente de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, y actuando en contraposición con Él. Y esta actitud la hemos visto infinidad de veces. Tú quieres que alguien se porte mal, dile que se porte bien. A un borracho dile que no tome, y va a tomar. A un fumador dile que no fume, y va a fumar. A tu hijo dile que no salga, va a salir. A tu hijo dile que se porte bien, y va a hacer todo lo contrario. Ese es el significado de la carne a nivel bíblico. El estar separado de Dios. Nuestra naturaleza humana, por esencia, está separada de Dios y actúa de manera contraria a Él. Cásate por la iglesia, te dice alguno. Pero yo no necesito casarme en la iglesia. ¿Para qué voy con hipocresía si al rato me voy a dejar de mi esposa? No te querías casar por la iglesia. Ya tienes la espinita en la cabeza que el compromiso no se hizo para ti. Es como cuando alguien quiere platicar contigo y no quiere aprender. Quiere platicar contigo para debatir, para sacarte de tus casillas. Alguien que quiere cambiar, busca la manera. Pero la mayor parte de la gente, y no sé si está equivocado aquí, alguno me pueda corregir, pero la mayor parte de la gente no quiere cambiar. Es que yo estoy bien así, a mí no me des consejos. Yo compartí la mesa contigo y sé quién eres. Ahora me vienes a hablar de estas cosas. La gente no quiere cambiar. Debe suceder algo extraordinario en tu vida para hacerte cambiar, o por lo menos tener el propósito de cambiar. Pero tu naturaleza humana, tu carne, a veces no te lo va a permitir. Y ahí es donde tiene que venir la ayuda de Dios. Pero ¿cómo va a venir la ayuda de Dios? Solamente solicitando. O por un acto extraordinario de Dios, que Dios te ilumine. Y ojalá no sea como iluminó a la doctora Paul,
que la iluminó desde el cielo haciéndole caer un rayo. Y me imagino que se le iluminó toda el alma. Oye, Chemi, una pregunta. Adelante. Entonces, siempre se necesitará la gracia de Dios, sea que yo la solicite o sea que Dios me dé su gracia por misericordia, porque tenga misericordia conmigo, ya sea que yo la solicite o Él me la otorgue por su liberalidad, es necesario para dejar de ser carne, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y por eso nos pide que oremos constantemente pidiendo el Espíritu Santo. Ojo, solos, por naturaleza, no podemos cambiar. Por el simple deseo de hacerlo. Y más adelante vamos a ver porque San Pablo nos los va a explicar de manera muy específica. Pero nosotros sí siempre vamos a necesitar de la ayuda de Dios. Y a veces dices tú, ¿y por qué le otorga dones a otra persona? Porque Dios lo quiere. Porque Dios así lo ha escogido. Y a otros, ¿por qué Dios le da cruces? Porque necesita dar, eso es lo que necesita mi cuerpo, es lo que necesita mi carne, es lo que necesita mi alma. Definitivamente, siempre, como dices tú, vamos a necesitar el auxilio de Dios, su gracia. Y Dios se lo dice a San Pablo, te basta mi gracia, no necesitas más. Y en tu disposición, ¿qué puedes hacer tú? Dispongo mi corazón, acepto. Eso es lo que yo puedo hacer. Pero gestar un cambio desde mi yo interno, desde mi carne, tal vez no pueda ser imposible, pero sí muy difícil. El mismo San Pablo le dice al Señor, quítame este aguijón, porque me está pegando en la carne, me está matando. Y a veces lo relacionamos con que como una aguja en el cuerpo, pero era algo que a San Pablo le molestaba, algo que él no podía controlar, que él no podía cambiar. Y se atreve a decirle al Señor, Señor, quítame este aguijón. Pero el Señor le dice, te baste mi gracia para soportar todo. Y esa es la actitud que nosotros como cristianos deberíamos de tener, deberíamos de experimentar. Y sí, solicitarlo, porque acuérdense que la carta de San Pablo dice, toquen y se les abrirá, pidan y se les dará. Y pedirlo, como dice más adelante aquí, con mucha insistencia, constantemente, para que se haga también realidad la otra cita bíblica de San Pablo, del que le toca para pedirle los panes porque tiene visita. Y no te va a abrir no porque sea su amigo, sino por la insistencia de estarle orando, de estarle pidiendo. Dios va a mostrar su misericordia en cada uno de nosotros, que somos carne, que somos pecado, que somos débiles, que somos frágiles, propensos a caer. En todo momento, en todo momento. Y que nadie se crea salvado, pero tampoco, como dice la Virgen, que nadie se sienta perdido. Estamos en el camino, por eso nos reunimos a orar como comunidad, por eso oramos unos por otros, por eso no juzgamos a nadie, por eso no podemos abrirnos al espíritu del mundo. Dios nos dice hoy que nos tenemos que abrir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que Él mandó y que hizo entender a los apóstoles. Entonces yo pido ese Espíritu Santo también cada vez que doy una charla, cada vez que me presento ante el público, cada vez que voy a dar una clase en mi escuela, cada vez que tengo que platicar con alguien, para que el Espíritu Santo me ilumine y ni meta la pata y ni diga ninguna burrada. ¿Sale? Dice aquí que la ley es frustrada por la carne. Y San Pablo en el capítulo 7 y 8 de Romanos nos habla bellísimamente de estos dos métodos que él nos propone. El primero, para agradar a Dios, es el método de la ley, sujetarme a la ley, cumplir sus preceptos. Y San Pablo habla muy hermosamente aquí de cómo en el Antiguo Testamento los fariseos lo cumplían a cabalidad. Ellos cumplían con todos los preceptos de no entrar impuros al templo,
de no sentarse a la mesa con los publicanos, con los pecadores, con, con los cobradores de impuestos, y ellos cumplían perfectamente la ley. ¿Pero estaban bien o estaban mal? Por solamente cumplir la ley. Es que yo pienso que es una ley del Señor, los mandamientos son una ley, son la ley del amor, y los fariseos cumplían los preceptos, pero pues se volvió como un ritualismo, ¿no? Bueno, así es lo que yo creo. Sí, definitivamente. Ellos cumplían con la ley, lo que les marcaba la ley. Incluso el mismo San Pablo decía, yo era un férreo, un romano férreo que cumplía la ley a cabalidad, como se dice coloquialmente, a rajatabla. Pero dice San Pablo que es muy difícil cumplir la ley, y él mismo por aquí cita en el libro un texto muy padre. Ahorita voy a ver si lo encuentro aquí rapidito. Para podérselos mencionar, cuando nos habla de someterse a la ley, y que es muy difícil de cumplirla. O sea, yo tengo el deseo de cambiar y voy a utilizar este método de cumplir la ley, de cumplir con todos los preceptos como se cumplía en el Antiguo Testamento. Entonces, él dice que es muy difícil, aún teniendo la buena intención de querer cambiar. San Pablo nos dice así, y lo leo textualmente del libro, dice, yo tengo el deseo de llevar una vida recta y pura, de acuerdo con la ley de Dios, pero no puedo hacerlo. Imagínense a San Pablo diciendo esto. Él tiene la gran intención de cambiar, de seguir la ley de Dios, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas circunstancias de la carne, de mi voluntad humana, que me contradicen de Dios. Y pongo a veces un ejemplo de esta lucha que yo les decía hace ratito. A veces estoy orando, permíteme tantito, estoy orando y me viene una preocupación. Estoy orando y se me vienen pensamientos o imágenes malas a mi cabeza. Y esa no es mi voluntad, porque yo tengo el deseo de hacerlo. ¿Quién está actuando ahí? El enemigo. Y esa lucha es la que me hace frágil. Adelante, perdón. Sí, solo quería que me dijeras la cita de esa que nos dijiste. ¿Qué cita es? La cita bíblica de San Pablo, no la cita aquí como tal, la pone en comillas, la buscamos y te la comparto, pero me llamó mucho la atención esto, porque el mismo San Pablo dice en una de sus cartas, que la voy a buscar, debe ser también una carta de Romanos, dentro del capítulo 7 y 8, pero dice, se los vuelvo a leer porque sí tiene mucha importancia, me llamó mucho la atención, porque dice San Pablo, yo tengo el deseo, o sea, es un deseo mío, una ganas de hacerlo, ¿no? Yo tengo el deseo de llevar una vida recta y pura, de acuerdo con la ley de Dios, pero no puedo hacerlo. Y aquí es donde entra la segunda ley, y nosotros necesitamos que nuestra vida sea transformada. ¿Y cuál sería el segundo método? Alguien que lo adivine. El amor. ¿Y quién da el amor? El mismo Dios, el mismo Dios. Así es. Entonces dice que ese segundo método de agradar a Dios es dejar que el Espíritu Santo realice esta transformación en nuestra naturaleza humana. Solamente así vamos a poder cambiar. Y hemos ido cambiando poco a poco. ¿Quién cambió de manera radical? Pablo.
¿Y cuál fue el acontecimiento que hizo cambiar a Pablo de un romano perseguidor, de un romano que cumplía la ley, en un hombre dedicado a propagar el Evangelio de Dios, de Jesucristo, y fundar iglesias? Solamente la acción del Espíritu Santo, una acción directa de Dios para hacerlo entender. Entonces nosotros tenemos que tener también esa actitud de Pablo, pedirle a Dios que venga. No se escuchó nada. ¿Ahí me escuchan? Sí, yo sí te oigo. Yo sí, ahí, Yo también. no había nada. Sí, ok. Bueno, yo lo repito, el segundo método para agradar a Dios es pedir que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Cuando los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo, Dios derramó el Espíritu Santo para que ellos entendieran, porque nadie había entendido absolutamente nada de lo que el Señor les había dicho. Y cuando les dijo que era necesario irse para que Dios mandara el Espíritu Santo, algunos de sus apóstoles se escandalizaron. No, Señor, es que tú no te puedes ir, tú no nos puedes abandonar, tú no nos puedes dejar. Y Cristo se los vuelve a repetir, es necesario que yo me vaya, para que el Padre mande el Paráclito para ustedes, para que les haga entender todo lo que han vivido conmigo, les aclare la mente y puedan ir, se puedan reunir, que ese miedo que tengan ya no lo sientan, que puedan hablar libremente del Evangelio, de volverlos de cobardes a valientes, osados, y entonces sí, ofrendar la vida que prometieron ofrendarla para proteger a Cristo. Cuando lo atraparon, todos salieron corriendo, pero después todos se volvieron valerosos y no tenían miedo de morir por el Evangelio. Azótennos, péguennos, apedréennos, háganos lo que quieran, cuélguenos de cabeza, córtenos la cabeza, pero seguimos proclamando a Jesucristo. Y fíjense, yo el otro día platicaba con alguien en el Centro Mariano y les decía yo, en toda la historia, lo que han hecho para que el mensaje no llegue es matar al mensajero. El que trae esa buena nueva, si lo matan, ese mensaje se queda corto, ya no llega a nadie más. Y los fariseos, los maestros de la ley, el mismo enemigo mató al mensajero, pero su mensaje sigue vivo hasta hoy, porque él se valió de gente y cumplió la voluntad del Padre, regresó de nuevo por medio del sacrificio de morir en la cruz y entregarse por nosotros para que el mensaje no se perdiera. ¿Y cómo lo perpetuó? Por medio del Espíritu Santo en el cenáculo, cuando los apóstoles estaban junto con María. Y ellos recordaron todo el mensaje que el Señor les había dado y entender, poder dar testimonio del Evangelio. ¿Cómo da testimonio San Pablo del Evangelio? Por el encuentro que tiene el Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo, al que tú persigues. Le da santo y seña para llegar a un lugar donde lo atiendan, hacer que recupere la vista, y ahí vino la transformación. Ahí vino la transformación total de San Pablo, que es el método que él nos propone para poder cambiar nuestra existencia humana, nuestra naturaleza humana, la que está proclive al pecado, la que está proclive a la incredulidad, a la soledad, al miedo. Y ojo, este tipo de emociones los vamos a seguir sintiendo, pero nosotros tenemos que entregarnos. Nosotros no podemos tener la visión del mundo, y lo digo nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo. No podemos seguir teniendo esa visión del mundo donde estamos sujetos a la ley del mundo. Tenemos que cumplir con muchos preceptos de la ley en el mundo, porque yo diría, bueno, me entrego totalmente a la acción del Espíritu Santo y utilizo el segundo método y me olvido del primero. Cristo
le platica de la ley de Moisés y lo tiene en cuenta para tomar una referencia. Pero yo no puedo dejar de cumplir la ley. Yo no puedo dejar de pagar la luz porque me la van a cortar. No puedo dejar de pagar el agua porque me la van a cortar. No puedo llegar a un súper y, como todo lo hizo Dios, robarme las cosas. No sé si me explico. Entonces, tenemos que cumplir con parte de la ley, pero tenemos que buscar más ese segundo método para poder cumplir la ley de manera cabal. Poder entender que somos personas íntegras, que Dios quiere. Que vivamos en este mundo, pero no estar sujetos a este mundo. No sé si me expliqué por ahí. Pero bueno, seguimos. Entonces, los dos métodos que nos propone... Adelante. Sí, pero es que tengo una duda, cuando se habla del primer método que habla San Pablo, el método de la ley, se refiere a la ley de Dios, no a las leyes humanas, ¿no? Sí, así es. O sea, Yo solamente puse un ejemplo. Sí, yo solamente puse un ejemplo, pero él mismo nos dice que es muy difícil. Pero que si tienes ese segundo método, con mucho más facilidad, vas a querer cumplir la ley de Dios. La ley de Dios se resume en 10 mandamientos, y los 10 mandamientos se resumen en uno solo, dice el Señor. ¿Cuál es el mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu mente, fuerza, cuerpo y alma, y al prójimo como a ti mismo. Y dice él, en eso se resume la ley y los profetas. Todo lo que anunciaron, todo lo que Dios puso en las tablas, se resume en este mandamiento. Amarlo con todas tus fuerzas, con todas tus energías, con toda tu alma, con todo. Que Él sea el centro de tu vida. Y a tu prójimo como Él ama a todos. Y Él dice ahí, en eso sabrán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces, para poder cumplir a cabalidad la ley, tengo que hacerme de este segundo método y pedirle a Dios que me haga entender. ¿Por qué tengo que santificar las fiestas? ¿Por qué tengo que respetar a mi padre y a mi madre? ¿Por qué no tengo que desear a la mujer de mi prójimo, ni sus bienes, ni nada? ¿Por qué no tengo que matar? Para poderlo entender. Porque ahora la gente, siguiendo la ley del mundo, porque lo dictan algunos jueces, matan a sus hijos en los vientres. Porque es ley. Y nosotros sabemos que estamos infringiendo la ley de Dios. Pero si tenemos esta visión cristiana, sabemos que no podemos atentar contra nadie. Entonces, no sé si me expliqué. En este segundo método que San Pablo nos propone, que es el que el mismo Cristo nos propone en el Nuevo Testamento, dice, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a hacerla cumplir de manera perfecta. O sea, todo lo que le dijeron sus antiguos, algunas cosas no quedaron vigentes, como la de los alimentos impuros, como le darle la carta de repudio a tu esposa. Él vino a quitar esto. Ven que Moisés les dijo, bueno, pues ahora yo les digo. Y esos pasajes hemos escuchado varios en las Sagradas Escrituras. Entonces dice él, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a hacerla cumplir de manera perfecta. Y ese es el método que Dios va a utilizar en nuestras vidas para cumplir la ley de manera perfecta. Nos va a dar su Espíritu Santo, solo basta que lo pidamos. Y una vez que lo pidamos y el Señor nos lo dé, aceptarlo y continuamente orar para que el Espíritu Santo que ya habita en mí se reavive, aletee y Él tome muchas decisiones por mí. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Muy bien, vamos para adelante. La solución. Dice el texto, dejar actuar al Espíritu Santo en nosotros.
¿Por qué? Porque el hombre, lo que yo les decía hace ratito, lo que San Pablo decía, tengo el deseo, el propósito, el anhelo de hacer cumplir la ley de Dios, pero nada más no puedo. Entonces, nosotros por nuestros esfuerzos, nada más no podemos. Aquí yo tomo un ejemplo, los alcohólicos anónimos. Y les digo algo, no me enorgullece platicar esto, pero yo en mi vida pasada tuve problemas con el alcohol. Y la verdad, solo no puedes. Como el que quiere dejar de fumar. Solo no se puede. Necesitas buscar ayuda. Y a veces buscas ayuda en lugares donde no deberías de buscar ayuda. Pero tu desesperación es tanta que lo quieres hacer. Ojo. ¿Cuál es la única solución? Y yo lo digo por experiencia propia. Solamente la acción del Espíritu Santo te puede cambiar. Y aquí, a veces ni cuenta me di yo cómo. Hay gente que va a Alcohólicos Anónimos, se reúne en comunidad. Hay fumadores anónimos. Hay métodos, hay parches, hay medicinas, hay chicles. Hay un montón de métodos para dejar de fumar, para dejar de tomar. Y no funcionan porque la naturaleza humana cree que lo necesita. Pero ¿cuál sería la solución para todos estos problemas personales, incluidos los vicios, las adicciones, la ansiedad, el miedo y todo lo demás? Dejar ejercitar la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y Él nos va a transformar. Cuando nosotros creemos que el problema de nosotros, por donde lo veas, no tiene entrada, Dios tiene la solución para eso. Y te lo está repitiendo todos los días, pero tus oídos están cerrados, tu mente está en contra de Él. Y te vuelves incrédulo. ¿Cómo vas a creer si yo ya probé todos los métodos que hay para dejar de tomar, para dejar de fumar, y no he podido? Y yo le echo ganas. Yo le pongo mi propósito. Yo tengo el deseo de ya no hacerlo. ¿Y por qué vuelves a caer? Porque tu acción no está respaldada por nada, más por lo que tú piensas, por lo que tú sientes. Y a veces puedes, por lapsos prolongados, pero al final, pácatela, y vuelves a caer. Y como Gustavo nos repite, si caes, es porque dejaste de asistir a tus juntas. Si nosotros caemos, es porque dejamos de ejercitar la acción del Espíritu Santo en nosotros. Hoy me encantó una fotografía que mandó Toñita, puso en su estado, no sé si la publicó, de San Luis María Griñón de Montfort. Si quieres ahorita nos las puedes repetir, Toñita, ahorita. No, nadie que rece el rosario diario se extravía. Y esto lo puedo firmar con mi propia sangre. Creo que algo así decía Toñita, ¿verdad? Sí, esa imagen me la compartió Sol, que dice San Luis María Griñón de Montfort. Dice, nunca se extraviará quien reza su rosario todos los días. Esta es una declaración que con mucho gusto firmaría con mi sangre. San Luis María Griñón de Montfort. Amén. Fíjense. Amén. Amén, lo que dice San Luis María relacionado a esto. Eso es dejar ejercitar la acción del Espíritu Santo en nosotros. Esta es nuestra disposición. Orar, el rosario, la coronilla, la consagración y todas las jaculatorias y todas las oraciones personales que hacemos unos por otros. Mientras tengamos nuestra mente ocupada, estamos ejercitando. Entonces, no le damos entrada al enemigo para que nos pueda flechar. Entonces, porque nuestra naturaleza humana es débil. Estamos orando, les decía yo, y estamos pensando en qué vamos a comer mañana o al rato. Estamos orando y se me viene un pensamiento mal. Me acordé de alguien que me hizo algo y ¡ay, canijo! Entonces, sí me explico. ¿Quién es el único que nos puede transformar? El Espíritu Santo. Y
Y esos deseos de la carne, de mi naturaleza humana, me aprisionan a mí como ser humano en actitudes de pecado y de incredulidad. Y ahí viene la lista que nos propone San Pablo también en Gálatas 5, ¿no? En el capítulo los actos del Espíritu Santo y los actos de la carne, ¿no? Y nos enumera un buen, y ojo, no son todos. Yo creo que San Pablo puso los más significativos para que nos acordaran de cuáles son los frutos del pecado, ¿no? De mi carne, los frutos de la carne, y enumera un montón, ¿no? Los deseos bajos, un montón de cosas, y posteriormente también nos dan los frutos del Espíritu, que contrastan totalmente, uno con uno, ¿no? Una debilidad, una fortaleza, una debilidad y otra fortaleza. Entonces San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió todas estas cartas y nos dio como el contexto completo para poder tener y seguir esa enseñanza de manera pedagógica, para poder crecer en nuestra vida, en nuestra naturaleza humana, en nuestra carne. Hoy me pasé, perdón. Y para superarlo, lo que yo les decía, nos debemos entregar constantemente al Espíritu Santo. Como decía Sol al principio, pedirlo, no cansarnos de pedirle Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, ven y transfórmame. Espíritu Santo, cambia lo que hay en mí. Espíritu Santo, ilumina lo que está en oscuridad en mi ser, en mi mente, en mi cuerpo, en mi corazón. Yo que tengo tendencia al pecado, solamente tú me puedes ayudar. Y pedirlo para que se haga realidad en nuestras vidas. Más adelante nos va a decir también el texto que necesitamos hacerlo y necesitamos pedirlo, ¿no? Reconociendo que Jesús es el Señor. Proclama con tu boca que Jesús es el Señor y salvo serás. Pero eso implica también cumplir con la ley y dejar ejercitar la acción del Espíritu Santo en tu vida para poder cumplir esa ley que Dios te propone de manera perfecta y al final poder entregar los frutos del Espíritu Santo y no llegar con las manos llenas de los frutos de la carne. Pero ¿cómo podríamos abrirnos a la acción del Espíritu Santo? ¿Qué debemos hacer? Y esto, mis queridos hermanos, es una decisión personal. Decía Juan Pablo II, que cuando él hablaba de Jesucristo, no lo hacía para convencer a nadie. Era para decirles cuánto amor tiene Dios por ti y qué tan preocupado está por ti y por tu vida y porque no quiere que se pierda tu alma. Yo no vengo a convertir a nadie, decía él, pero por el amor que yo siento por Dios es lo que me hace expresarle al hermano, al que no lo conoce, al que no cree en él. Y ese texto lo leí en una revista muy interesante, en un artículo dedicado totalmente a Juan Pablo II. Y luego lo vi en un video en YouTube que repetía eso. Cuando yo proclamo el Evangelio de Jesucristo, no trato de convencer a nadie. Quiero seguir convencido yo para poderles llevar este amor que yo tengo por Jesús en mi vida. Es lo que me hace proclamar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, mi hermano, esta es una decisión personal. Ese es el primer paso para poder hacer que el Espíritu Santo venga a ti. Proclamar que Jesucristo sea el dueño en cada área de tu vida. Lo vimos en el segundo tema. Poner a Jesucristo en primer lugar en cualquier área de tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad,
en todos lados, que Él sea el que gobierne tu vida, y proclámalo. Pero eso es una decisión que yo no puedo tomar por ti, ni que tú puedes tomar por mí. Es una decisión personal. Proclamarlo como el Señor de mi vida, el Señor de cada área de mi vida. Y esa decisión de entregarle todo, absolutamente todo, es la esencia de nuestra fe cristiana. Confiarnos totalmente en Él. Decirle, Señor, yo te entrego mi vida, porque cuando yo la he gobernado, ha sido un desastre. Señor, toma las decisiones por mí. Nos dijo también en temas anteriores, cuando vayan a tomar una decisión importante, pregúntenle a Él. Pregúntale a Dios qué quiere, si esa es su voluntad. Por eso a veces cuando nos reunimos en reunión de consejo, o cuando estamos en el Centro Mariano, o pone un mensaje ahí y lo envía y nos dice, vamos a discernir. Pero ¿cómo podemos discernir con nuestra inteligencia? No, tenemos que discernir con la inteligencia de Dios. Y por eso nos ponemos en sus manos y le pedimos que Él nos ilumine para tomar una buena decisión. Que no sea por lo que yo siento, por mi emoción. Porque a lo mejor, si yo lo decido por mi emoción, cuando se me quite esa emoción, me voy a dar cuenta que estaba equivocado de la decisión que tomé. Pero quien sigue la voz de Dios, no se equivoca. Sigue de manera perfecta el mandato que Dios le dio. Por eso nos reunimos los domingos y al final hacemos la reflexión, porque el Señor nos habla de manera clara y con todo su amor para decirnos cuál es el camino que quiere. Y todas las citas bíblicas tomadas, no al azar, sino por su propia inspiración, nos lleva a tomar una reflexión completa de un tema en específico que el Señor quiere comunicarnos a través de su Espíritu para guiar a nuestra comunidad. Fíjense qué hermoso es todo esto, ¿eh? Cuando yo me pongo en las manos de Dios, mi vida sí se transforma, pero yo tengo que poner algo de mi parte, mi disposición, a que esa parte humana cambie en voluntad de Dios. Fe. Reconociéndolo, debemos tener fe porque estamos pidiendo. Y dice el Señor, cuando pidan, háganlo como si ya se les hubiera concedido. Yo tengo el anhelo, yo tengo el deseo, cuando le pido a Dios, de que esa transformación que yo le estoy pidiendo va a suceder. Pero ojo, por nuestras emociones, por la influencia del mundo, cuando no la recibo, me frustro. Y digo, ¿saben qué? Ya no voy a orar, ya voy a dejar botado todo, porque mi vida realmente no cambia. Y la pregunta aquí sería, ¿en realidad tú quieres cambiar? Yo les haría la pregunta, cuando alguien les dice algo, tú quieres cambiar, todo el mundo tiene el deseo de cambiar. El adicto, de dejar las drogas. El borracho, de dejar el alcohol. El fumador, de dejar el cigarro. El mujeriego, de ya no tener relaciones fuera de su casa. Y así sucesivamente. Y hay personas que tienen esas 4, 5, 6 o hasta más. Y la pregunta para ellos, o para cada uno de nosotros sería, ¿realmente quieres cambiar? Porque la solución está aquí. Reconocer a Dios como tu Señor. Y cuando tú lo reconoces, pones todo tu empeño, todo tu deseo en sus manos, para que Él envíe el Espíritu Santo y pueda transformar tu vida. Teniendo el anhelo, en fe, de que esa transformación va a suceder para bien de tu vida. ¿Y qué debemos hacer? Después de que encontramos el camino, el método, los dos métodos,
para poder cumplir la ley de manera perfecta y recibir el Espíritu Santo, regocijarnos. Y eso lo hemos platicado durante todos estos temas y lo hemos hecho vida en nosotros. No porque no hayas pasado por algún momento de problemática, enfermedad, circunstancia económica, de toma de decisiones, de algo que te esté inquietando en tu vida, miedo, rivalidad, soledad, depresión, ansiedad. Y fíjese qué situación el de la depresión, que a veces entre nosotros los cristianos la podemos experimentar de manera muy, muy fuerte y la podemos ver como un ataque del enemigo o algo que en mi interior no me deja encontrar la paz y la tranquilidad. En gente muy comprometida de la iglesia. Cuando sientas esta depresión, es algo que le puede suceder a todos. Y hay que buscar ayuda dentro de la comunidad, porque más adelante nos va a decir también el texto que en la comunidad cristiana es una comunidad sanadora, desde donde se empieza a sanar. Dios vino por los enfermos. Uno que está sano no necesita al médico. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que implican la palabra carne dentro de nosotros como un ataque del enemigo para actuar de manera independiente a Dios y en contra de Él. Entonces, regocijarse con Él en todas las circunstancias para poder superar la carne por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos mantener una actitud de gratitud y de alabanza en medio de los problemas personales, sea cual sea. Te doy gracias, Señor, por mi problema. Hay un libro María es del Padre Colín, que dice gracias a Dios por mis problemas, algo así. Sí. ¿Sí? Entonces, en alguna ocasión deberíamos también de leerlo, ¿no? Porque a veces nada más lo alabamos en lo bueno, cuando recibimos de Él su gracia. Pero a lo mejor tú no sabes si la gracia que Él te está dando es una circunstancia adversa, un problema, una situación, una enfermedad. Por eso también nos reunimos los domingos para alabar al Señor, tener esa actitud de gratitud y de alabanza en todo momento, a pesar de todo lo que nos esté pasando. Alegrarse siempre, en todo momento, y en todo lo que pase, dar gracias a Dios. Finalmente, porque esto es lo que Él quiere de nosotros como creyentes, y esto nos lo ha revelado Cristo Jesús. Eso dice la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Alegrarnos en todo momento, alégrense en todo momento, y alaben al Señor, no importa las circunstancias que estés pasando. Puede ser distinta, para mí la enfermedad, para el otro el problema económico, para el otro acaba de chocar, el otro tiene un enfermo en el hospital, pero darle gracias a Dios por todo y en todo momento, indistintamente de si estoy pasando un momento alegre o yo me siento alegre, porque muchas veces nos hemos enfrentado a problemas teniendo una actitud distinta. El mismo problema nos puede llegar 2 o 3 veces en la vida, y a veces, ¿cómo lo atendí la primera vez? Tengo que tener esa paciencia, ese amor, mantener ese aspecto de gratitud y alabanza para poderlo enfrentar. Y el Señor me quiere enseñar a hacer eso, porque los problemas no se han acabado. Cada uno experimenta un problema distinto, pero la manera en que lo enfrentamos, teniendo el respaldo de Dios y la acción del Espíritu Santo en nosotros, es lo que hace la diferencia. Regocijarse sinceramente, yo les decía, no implica carecer de sentimientos o de estar de humor festivo. Solamente lo alabo cuando estoy contento y cuando estoy triste o enojado. Soy todo lo contrario. Tengo que mantenerme en una actitud de gratitud, aunque esté enojado, aunque este problema
me esté dando en la torre, tengo que mantener esa actitud de dar gracias y de alabarlo. Algunos problemas se van a presentar en forma de cruces. Y el Señor dice, a veces le retiro la cruz. ¿Pero para qué hago? ¿Para qué les doy las cruces? Para desde ahí formarlos, fortalecerlos, como medios que Dios ha dado, para que en nosotros se forme su imagen. Yo quiero que ustedes aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y les voy a entregar esos problemas personales a algunos en forma de cruz, a otros en forma de reto, a otros en forma de proyectos. Pero si el caso tuyo es por medio de una cruz, dale gracias a Dios, porque Él te ha tomado en cuenta para esto. Y entender qué quiere hacer Dios, qué quiere hacer Dios con esto, de darnos a veces los problemas en forma de cruces. Él quiere que nosotros entendamos que Él no es el autor del mal, que lo permite. Él no lo da. Acuérdense, Él a veces lo permite. Todo el ataque que Job sufrió no fue por falta de amor a Dios, o porque Dios dejó de amar a Job. ¿Por qué le dio tantas cruces a Job? Porque sabía el calibre de Job. Y el enemigo le dijo, déjame tentarlo, déjame hacerle esto para ver si te sigue alabando. ¿Y cuál fue la respuesta de Job siempre? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Alabado sea el nombre de Yahvé. Esa es la actitud del cristiano. Al recibir una cruz, no decir ¿por qué a mí, Señor?, sino tener la actitud de dar gracias y de alabarlo. Si eso es lo que quieres para mí, lo entiendo, porque desde ahí me quiere purificar, me quiere transformar, me quiere cambiar, quiere hacer que yo sea ese hombre nuevo del que habla la Biblia, ese hombre rejuvenecido en Dios. Y es un regalo de Dios. Así es. La cruz es un regalo porque Él nos ama tanto, Dios Padre, que quiere que nos parezcamos a su Hijo. Así es. Por eso dice el texto ahí que Él, al mandarnos este tipo de problemas personales como en forma de cruz, es porque nos ama, nos quiere transformar, quiere que nos parezcamos más a su Hijo. Entonces, Él aceptó la cruz, la de veras, con todo el sufrimiento que implicaba, entregando su vida por dos cosas: por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Fíjense qué regalo más grande. ¿Sintió miedo? Sí, sintió miedo. ¿Sintió ansiedad? Me imagino que en el huerto de los olivos el sentimiento de Jesús debió haber sido terrible para sudar gotas de sangre. Pero no se echó para atrás. Fue agradecido con su Padre. Y dos cosas lo motivaron a entregar su vida en la cruz. Una muerte horrenda, por obediencia al Padre y por amor a ti y a mí. Qué gran regalo. Ya casi terminamos, nos vamos a extender 5 minutos más. Abrirnos al Espíritu Santo para transformar nuestra vida es darle la autoridad a Dios, para que Dios, lo repito de nuevo, sea el que ejerza esa acción dentro de mi persona, que Él tome el mando en todas las áreas de mi vida, en la que más trabajo me cueste, ponerla como prioridad, decirle a Dios, aquí está, te la entrego, yo no he sabido administrarla. Si soy muy gastalón, Señor, hazme un buen administrador. Si soy perezoso, aquí te entrego, Señor, hazme que se me quite y que me despabile para poder trabajar. Y en cada área de tu vida que te cueste trabajo, poner a Dios como prioridad. Dejarlo que Él ejerza su autoridad. Dejar atrás todos los resentimientos. Mucho de esto nos aparta del deseo que nosotros tenemos de agradar a Dios. Porque me acuerdo del daño que alguien me hizo y no lo puedo perdonar. Y al no perdonar a alguien,
no me estoy perdonando yo y estoy haciendo que mi corazón siga cargado de ese resentimiento que para nada me va a ayudar. Tener la idea de que tengo que someterlo, mi voluntad humana, para quitar de mí todos esos resentimientos y facilitar la obra del Espíritu Santo, la obra que Dios quiere hacer en mí por medio del Espíritu Santo. Parte importantísima, hermano. Aquí es donde Dios derrama su sanación, porque escuchamos testimonio, porque vemos la presencia de nuestros hermanos, preocupados por mi persona, orando por mí, apoyándome de manera material, caminando codo a codo, hombro a hombro, como lo hicimos en la peregrinación, en la alegría, en la tristeza, en el miedo, en la ansiedad, en la perseverancia. ¿Qué sería de nosotros si no existiera la comunidad cristiana? Y aquí yo hago un paréntesis, y en una acción de agradecimiento, yo eternamente agradecido con Dios y con María Santísima por haberme hecho llegar a esta comunidad, donde he conocido a una familia maravillosa, y a veces en mis estados de ánimo más crudos he tenido la intención de dejarlos y de decir, yo no necesito a mi comunidad, yo solo puedo. Y eso es mentira, eso es totalmente mentira. Si alguien ha tenido este mismo sentimiento, no se debe, pero se vale, porque a veces son tantos los problemas que nos atosigan, nos reprimen, nos comprimen, que a veces queremos salir corriendo. Pero bendito Dios que tenemos la comunidad cristiana, donde están orando por nosotros, donde nos están apapachando, donde compartimos la comida, pero también el sentimiento de soledad, de frustración, de enfermedad que algunos hermanos padecen. Y el Señor nos pone a veces como ejemplo a algunos de nuestros hermanos. En este caso, hoy Atavo enfermo, y estamos orando por él, por lo que representa para nuestra comunidad, como un hermano más, como alguien muy querido, como alguien muy necesario dentro de nuestra obra. Y así como cualquiera de nosotros ha estado enfermo o ha enfrentado una situación, hemos salido adelante por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y por el soporte de la comunidad. Y yo les agradezco infinitamente, y así deberíamos de agradecernos unos a otros, porque Dios nos puso en esta comunidad cristiana. Pudimos haber estado en cualquier otra, pero Él escogió para nosotros esta comunidad. Y yo de manera personal, y yo creo que muchos, todos, estamos agradecidos con Dios y con María Santísima por habernos hecho llegar acá y confiarnos su obra. Así que, ojo, la comunidad cristiana es un vínculo súper importante, donde todos llegamos enfermos a sanar. Y finalmente, necesitamos seguir nuestra apertura con el Espíritu Santo con paciencia. Desde el principio de los temas nos dijo el Señor que la paciencia era algo importantísimo. Él tiene paciencia conmigo, yo debería de tenerla con Él. Pedirle el Espíritu Santo y que se haga la voluntad de Él para bien mío, si es su voluntad. Y definitivamente esto lo hemos experimentado todos. En esta paciencia, dice San Pablo, sopórtense unos a los otros, ámense los unos a los otros, corríjanse los unos a los otros, apóyense unos a otros. Y yo creo que solamente viviendo en comunidad podemos experimentar todo esto. Podemos vivir y dejar ejercer esa acción del Espíritu Santo, no tan solo en mi vida, sino en la vida comunitaria. Por eso es importantísimo este tema de la comunidad cristiana. Vivir este tema de la carne como algo que ya sé, que no es solamente mi piel ni mis órganos, que son carne, porque así también los bisteces de res son carne y son sabrosísimos,
sino entender que es esa naturaleza humana que está deliberadamente actuando en contra de Dios y de manera independiente. Yo quiero ser independiente, que nadie me diga nada. Y eso, con esa actitud, estamos contrariando, no estamos agradando a Dios, que Él es todo amor conmigo y con mi vida. Aquí están las preguntas. Si alguien quiere, ya nos extendimos 8 minutos, perdón. Comparte experiencias en las que hayas visto cómo el Espíritu Santo te ha cambiado y cómo podrías dejar que el Espíritu Santo actúe más en tu vida. Si alguien de manera rápida quiere responder alguna de las dos, adelante, y con eso cerramos. Yo quiero compartirles algo, hermanos, Adelante, Toñita, por favor. en el aspecto de los resentimientos. Fíjense que hoy en la mañana que fuimos a hacer la limpieza, yo llegué un poquito más tarde a la limpieza, entonces me tomé nada más un yogur y llegué y entonces como yo llegué despuesito, ya habían encargado las picadas, ¿no? Entonces me dijo Mari que, bueno, no sé, el caso es que ya las habían encargado y se iban a sentar a comer, pero como yo pues llegué tarde, ya no desayuné con ustedes. Entonces como que me quería entrar así un sentimiento de que yo no iba a comer con ustedes, ¿no? Claro, Mari me dijo que si quería que mandáramos a alguien para que compraran, ¿no? Pero me quedé pensando, empecé a orar y orar y orar, porque pues eso es definitivamente del mal espíritu, ¿no? Que quiere meter la división y el mal sentimiento en uno. Entonces, seguí orando, y ya se me pasó ese sentimiento, y después me sentí muy feliz de estar, trabajando con mis demás hermanitos, sirviendo a nuestra madre ahí en la limpieza. Eso es lo que yo quería compartir, que viene a colación con lo que dice aquí ¿cómo dice? De los resentimientos. Los resentimientos, facilitamos la acción del Espíritu Santo, sometiendo la carne, haciendo de lado todos los resentimientos. Gracias. Así es. No, gracias a ti por compartir. Pues sí, ese es el aspecto de la naturaleza humana. A veces que alguien me dio mal, a veces es tan sencillo, fíjense, caer en esa trampa del enemigo por nuestra naturaleza humana, que cuando vemos, inclusive en la comunidad cristiana, ojo, estamos 2 o 3 platicando y alguien llega o alguien por acá y por cuestiones se hace silencio de lo que estamos platicando, y la persona que entró voltea y nos ve y nosotros volteamos y la vemos, y el primer pensamiento que te viene es: han de estar hablando de mí. Y para nada, estamos platicando de otra cosa, pero esa es nuestra naturaleza humana, y ya empezamos a ver a la gente mal y creemos que la gente nos está viendo igual, y ya se hizo el conflicto por ahí. Entonces vamos a someter esta naturaleza humana al Espíritu Santo. Es el método que Dios quiere para nosotros, para podernos transformar de manera real. No es fácil, es complicado, hay obstáculos, pero poniendo nuestra disposición, poniendo nuestros panes y nuestros peces, vamos a dejar que el Señor los multiplique de manera generosa en nuestras vidas para poder repartirlo entre todos nuestros demás hermanos, sean de nuestra comunidad o de otro lado. Pues les agradezco, hermanos, su tiempo, su atención. Yo espero que se les haya hecho interesante este tema de hoy. Si alguien tiene algún comentario que hacer con respecto a esto,
si creen que estamos haciéndolo de manera correcta o si hay algo que podamos cambiar para que se pudiera entender mejor, adelante. Si no, termino dándole las gracias nuevamente, esperándolos la siguiente semana y recordándoles que mañana nos vamos a reunir de manera igual, de manera virtual. Solamente algunos vamos a ir al Centro Mariano a hacer la alabanza, y les pedimos que se conecten por Meet y por YouTube, y algunos por llamada de voz, para que podamos seguir realizando nuestras actividades, aún con el padecimiento de la pandemia. Pues por mi parte es todo, hermanos. Les deseo una bendecida noche, que la paz del Señor se quede con ustedes, con sus familias, y descansen, para que mañana, con mucha energía, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, nos podamos volver a escuchar y ver, aunque sea de manera virtual. Bendecida noche para todos.